vas a decir: estamos contraataque. Diga: despiértese hermano. Dígale: despiértese hermana. Diga: sacúdase. Estamos contraataque. La iglesia en general, la iglesia de Cristo en el mundo, está siendo atacada por las tinieblas. No solamente dentro de la congregación, esas cuatro paredes, sino en muchas cosas, en muchas áreas, o por no decirlas, en todas las áreas de su vida. La iglesia está siendo atacada constantemente por las tinieblas. Y la gente se cansa de venir a la iglesia, o se cansa de Cristo, cuando realmente piensa que el enemigo o el adversario es mayor que su Dios. La gente que deja de ser creyente, que uno dice: ¿y en qué momento se fue de la iglesia? ¿En qué momento se apartó? ¿En qué momento? Si esta persona iba, esa persona servía, esa persona hacía lo uno, hacía lo otro. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese tipo de personas que de un momento a otro se desconectaron del Señor, es porque no tuvieron un encuentro genuino, porque no había una vida constante de oración, de búsqueda de la palabra, de búsqueda de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque no es justo que tú le des la espalda a un Dios que ha sido tan bueno contigo. La gente que se va de la iglesia por causa de la gente nunca se quedó en la iglesia por causa de Cristo. La gente que se aparta del Señor por los ataques, por los golpes, por los procesos, por las pruebas, por como quiera llamarle, nunca estuvo conectado al 100% con Dios. Y Dios no quiere el 50 tuyo, Dios quiere el todo tuyo, porque Él te entrega todo lo mejor. Dios no te entrega las obras del cielo. Cuando Dios te bendice, cuando Dios visita tu casa con provisión, Dios no te entrega la comida vencida. Dios te entrega la comida que perdure 2, 3, 4, 5 meses para que no se te dañe. ¿Cuántos ven la fecha de vencimiento cuando compran algo en el supermercado? Levántenme la mano. Los que no, la misericordia les ha alcanzado, que no se han muerto de intoxicación. Hay gente así, desapercibida. Hay gente que va caminando y hay dos Rottweiler ahí afuera sin bozal y sin, desapercibidos. Sienten es cuando el mordisco viene. Así hay gente en Cristo, desapercibido, como si el enemigo no los tocara, como si el enemigo no quisiera meterse en contra de ellos. Y permíteme decirte algo: el diablo siempre buscará la manera de atacarte. El enemigo no descansa en destruir tu matrimonio. El enemigo no descansa en acabar el propósito de tus hijos. El enemigo no va a descansar en sacarte de tu lugar de asignación. ¿Sabes por qué? Porque él todo el tiempo está en celo contigo por la posición que tú tienes en Cristo, y él perdió. Por eso el enemigo nos ataca, porque él perdió su posición en Cristo cuando se rebeló contra el Señor. Pero como nosotros estamos en el nuevo pacto con Dios, recuerden que el Señor le dijo a Noé y le juró a Noé que nunca más iba a destruir la tierra. ¿Con qué? Con un diluvio, con agua. Nunca más. Y entró un nuevo pacto el hombre con el Señor, a pesar de la infidelidad, a pesar del pecado y a pesar del error. Y yo quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6 versículo 12 al 13. Dice la palabra de Dios. Efesios 6 dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Mire, ¿cuántos están al lado de su marido o su marida? Levánteme la mano, por favor. Ok, mira a su esposo y le va a decir: la lucha no es contigo. Dile: la lucha no es contigo. Dile: aunque me dejes la toalla mojada en la cama, no es contigo. No es contigo. Mira lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día.
En el día. ¿Y a usted quién le dijo que todos los días iban a ser color de rosa? ¿A usted quién le dijo que en la nueva vida con Cristo todo iba a ser perfecto? La Biblia dice, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, o sea, que a pesar de lo que podamos estar peleando, que a pesar de lo que podamos estar guerreando, que a pesar de lo que podamos estar viviendo o atravesando, dice la palabra de Dios, si resistimos en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Mire la persona que está a su lado y le va a decir, no tembleque, dígale, no tembleque, firme, puede tomar su lugar. Es muy importante que sepamos que las cosas no suceden en nuestra vida por casualidad. Siempre ocurren con un propósito. Desde que nacimos, ya nosotros veníamos con un diseño y un propósito de parte de Dios. Y cuando decidimos de manera voluntaria seguir a Cristo Jesús en nuestra vida, nos convertimos en una amenaza a las tinieblas. ¿No te acuerdas que cuando llegabas borracha o borracho a tu casa 3, 4 de la mañana, a ti no te pasaba nada? Venías, mejor dicho, amanecido, y tú, el ladrón de la calle, la gente mala de afuera, no te veía. Eras como invisible ante los ojos del enemigo. ¿Cuántos se acuerdan de esa vida pasada? Ay, no se haga. No se haga. Ay, pastora, es que el que está aquí a mi lado no conoce ese pasado tenebroso. ¿Cuántos se acuerdan? Ay, sean sinceros, sean sinceros. Voy a preguntar, voy a estar pendiente. ¿Tú te acuerdas cómo llegabas antes? Tú pasabas y no te pasaba absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque ahí el diablo ya te tenía por el sartén por el mango. Ya ahí el diablo tenía el control de tu vida. Ahí el diablo sabía, yo se lo guardo porque mañana vuelve y viene acá. No, pues yo se lo cuido. Con ese nadie se mete. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien se consagra a Cristo Jesús, ese alguien puede hacer que una generación sea diferente a como él era. Por eso el enemigo, cuando te ataca a ti, no solamente te está atacando a ti, sino está atacando todo lo que viene detrás de ti. Porque como con tus antepasados no pudo, él quiere hacerlo contigo. Porque si hubiese podido con tu familia pasada, tú no estuvieses aquí sentado. Pero como no pudo contigo, alguien se atravesó en tu camino, te conectó con el Señor, lo recibiste en el corazón, llegaste a una buena casa, conociste al Espíritu Santo, te enamoraste profundamente de Él, y entonces tú dijiste, me decido por Cristo y ya no vuelvo atrás. El enemigo huele lo que tiene el sello del Espíritu. Por eso los ataques, por eso el enemigo todo el tiempo está buscando la manera de maquinar en contra tuya. Satanás jamás atacará lo que no tiene valor. Su objetivo de matar, hurtar y destruir, como lo dice en Juan 10, es contra aquello que tiene el sello del Espíritu. Levanta su mano derecha y repite conmigo, yo tengo el sello del Espíritu. Por eso existen los problemas en los hogares, por eso existen los problemas entre los esposos, entre los padres con los hijos y los hijos con los padres, en la identidad del ser humano, diciendo que pueden ser lo que ellos quieran, entre hermanos, como le pasó a Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Asimismo sucede hoy en día en las familias. Entre hermanos no se hablan por la herencia. Entre hermanos no se habla porque es que uno no pudo salir adelante, pero el otro sí, y entonces es un envidioso. Hay disputa aún entre las familias, y ese es el objetivo de Satanás. Él trata de buscar siempre al más débil para usarlo. Mire la persona que está a su lado y le va a decir, con razón, ya me di cuenta. ¿Ya se dio cuenta de qué? Usted repite por repetir, ¿ya se dio cuenta de qué? Del que está al lado se está dejando usar. ¿Quién dijo ajá?
Más le vale que no sea casado. ¿Es casado? Ok. En la casa hablan, aquí en la iglesia no. Desde el Génesis, iglesia, podemos ver que Satanás con mucha cautela y mucha astucia pudo enfocarse en una mujer llamada Eva. Podemos mirar cómo él trató en una conversación muy sutil metérsele a Eva y buscar desobedecer a Dios, incitar a que su esposo y ella desobedecieran a Dios. Pero esa no fue la primera astucia de Satanás para destruir el propósito de Dios. Lo primero que Satanás hizo fue en el cielo. Mientras él era un ángel de luz, mientras él estaba en el cielo para adorar, se dañó su corazón, se apartó su corazón del Señor y quiso destruir aún en el cielo. Porque recuerden que cuando el Señor lo expulsa, él no vino solo, que es lo que hoy conocemos como los ángeles caídos o los demonios. Él no vino solo a la tierra, él fue expulsado con aquellos que se dejaron guiar y gobernar por él. Porque de que estés en el cielo no te garantiza de que tu vida esté conectada con Dios, como lo mismo de que estés viniendo a la iglesia no hay garantía de que tengas una vida de comunión con el Señor al día. Yo no quiero bajarme ahora y preguntarle a alguien, ¿ya leíste la Biblia hoy? Y que ese alguien me diga, se vuelve gago. ¿Sabes? El peor error de un creyente es que como ya conoce un poco de Dios, creerse que ya no necesita leer la Biblia como en el primer amor. La gente que dice, es que, ay pastora, es que eso fue hace rato cuando estaba en el primer amor. ¿Y ahora estás en qué amor? El primer amor de un creyente nunca debe pasar por los años que tenga. Tú siempre tienes que andar en el primer amor. Tú siempre tienes que caminar en el primer amor. Porque entonces las parejas, es que cuando me enamoré, cuando me novié, estaba completamente enamorado. Ya le hice 3, 4 hijos, 5 pelados. Y entonces ahora ¿qué sienten? Si no es amor, entonces ¿qué hay? Nunca puedes perder el primer amor con el Señor, porque te enfrías y porque eres expuesto a que Satanás no solamente te ataque, sino te destruya. La palabra me enseña que nuestra lucha no es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra los hijos, no es contra las hijas, no es contra los hermanos, no es contra el jefe, porque hay jefes endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Fueron libres. La lucha no es contra ellos, la lucha es lo que opera y se mueve detrás de ellos. No juzgues a la persona sencillamente por la conducta que está teniendo contigo. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor nunca se ha encontrado con Cristo. Y a veces somos tan buenos señalando a otros por cómo se comportan, por cómo son. Pero oye, si nunca han conocido al Señor que te cambió la vida, si nunca han conocido al Dios que te transformó, ¿por qué no le das el espacio o el permiso para que esa persona se conecte con Dios, busque al Señor, se encuentre con Dios? Y entonces cuando ya esté con Dios, ahí entonces defines o miras si realmente vale la pena seguir teniendo cosas en contra de esa persona. Como creyentes debemos tener y estar alertas cuando el opositor viene a atacarnos. Yo quiero en esta noche regalarte algunas cosas que puedan ayudarte a ti, hombre y mujer de Dios que estás aquí en este lugar, a identificar los ataques de las tinieblas. Yo aprendí a identificarlos en mi matrimonio ya hace unos años atrás. Yo aprendí a identificarlo porque es que a veces mi esposo, porque ahí no es el pastor, ahí es mi esposo, me volaba la piedra, me sacaba de quicio. Antes yo vivía en un 14º piso y a veces por mi mente pasaba a tirarlo. Ahora vivo frente a un lago y me dan ganas de tirarlo para que las babillas se lo coman. Porque yo aprendí a identificar los ataques de las tinieblas en mi matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar la parte débil del hombre o de la mujer. Eso que no se fortalece. Por eso la Biblia dice que mi poder se perfecciona
en su poder. Su poder se perfecciona ¿en qué? Mi debilidad. Es su poder el que se perfecciona en mi debilidad. Cuando hay algo débil, el enemigo puede usarlo para destruirte. El enemigo puede usarlo para atacarte. El enemigo puede usarlo para salirse con la suya en tu matrimonio. Pastora, es que yo soy un fosforito. Yo con nada me prendo, pastora. Yo con nada, mejor dicho, a mí me rozan y ya enseguida voy pam, 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 pim, 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 ran, 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 todo. ¿Y sabes qué pasa con eso? El enemigo ganó ventaja en tu matrimonio. Porque la Biblia dice en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando tú no aprendes a identificar que es Satanás el que quiere robarte la paz en tu matrimonio, tarde que temprano ese matrimonio no le pongo ni 2 meses. Mujeres, la Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué? No dice la casada, dice la mujer. O sea que usted, mujer soltera, puede pedir sabiduría desde ya, para que cuando llegue la hora de casarse ya usted esté más sabia que un poco. Pídale sabiduría a Dios. Hombres, pídanle sabiduría a Dios, porque la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Usted no puede seguir viviendo la vida como lleva pensando que usted es así. Usted no es así, porque usted es hecho a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y Dios no es explosivo. Dios no contesta con groserías. Dios no se le sale la piedra como a ti y a mí se nos sale de vez en cuando. A Dios no. Y si somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo, ¿por qué nos comportamos como el diablo? El único que tiene las ganas de pelear todo el tiempo es Satanás, no es el Señor. Porque una de las características del Espíritu es que Él es apacible. Él es apacible. Y cuando tú no identificas el poder que tiene Satanás, porque el poder se lo das tú cuando le crees a Él. Él no tiene ningún poder. Mira, el único que es omnisciente, omnipotente y omnipresente es Dios. Satanás no lo es. Satanás no lo sabe todo. Satanás no puede estar aquí y puede estar allá en tu casa. No. ¿Cómo opera él? Con sus secuaces, con sus demonios, con los que están debajo de él. Entonces va uno y le dice: mire, lo que pasa es que allá en la casa de Pepito Pérez, porque no voy a poner a nadie aquí de ejemplo, Dios los guarde, de Pepito Pérez hay un problema grande. Y entonces él viene y le dice: mira, entonces, pero métete por aquí, tírale más puya, ves. Él no puede estar en todas partes. Por eso tiene criados, siervos, discípulos que pueden hacer el trabajo por él. Y a veces le damos más poder al diablo de lo que él tiene. Él no tiene ningún poder. El poder que opera en ti es el Espíritu Santo de Dios, que cuando tú lo activas, el diablo tiene que huir. El que vino a hurtar, matar y destruir puede quedarse con los crespos hechos cuando tú te levantas a tomar la posición que tú tienes en Cristo Jesús. Pero el problema de hoy es que queremos quedarnos quietos porque pensamos que el enemigo tiene más poder. Tiene más poder que nosotros, tiene más poder que Dios. Y sabes, alguien que piense eso es alguien que no está conectado con Cristo. Porque la Biblia dice que mayor es el que está ¿en dónde? Que el que está ¿en dónde? Afuera. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el que venció la cruz y le dio una patada al diablo cuando le arrebató las llaves del Hades y le dijo: tú no vas a prevalecer más en contra de mi iglesia, es el mismo que sigue vigente hoy y seguirá vigente mañana y por los siglos de los siglos. Pero cuando tú le das legalidad a Satanás, él hace lo que quiera en tu vida. Cuando tú le das legalidad al diablo, él hace lo que quiera. Es que no, yo no le voy a hablar, que él me hable a mí. Es que yo no le voy a pedir perdón, que él me lo pida a mí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Por tanto, si tu hermano tiene algo en tu contra, deja por allá tu ofrenda y ve y reconcíliate.
Y después, cuando ya hayas limado las paces, cuando ya hayas arreglado la situación, entonces ven y tráeme la ofrenda, dice Jesús. Porque a veces pensamos que con una ofrenda yo compro a Dios. Y a Dios no le interesan las ofrendas, porque se la cantó en la tabla a Saúl. Cuando Saúl dejó vivo al rey y a lo más gordo, lo más hermoso de los animales. ¿Y sabes qué le dijo el profeta Samuel? Le dijo: Dios no se complace en tus ofrendas ni en las grosuras de ellas. Dios se complace en la obediencia de tu corazón hacia Él. Y a veces pensamos que con un diezmo grande yo puedo comprar a Dios, y eso no es así. Así no funciona el diezmo. El diezmo no funciona comprando, porque yo no estoy comprando ni pagando. Yo estoy obedeciendo una instrucción que Dios me dijo que debía de hacer. Cuando tú comienzas a entender los ataques de las tinieblas aún en tu trabajo, nada te roba la paz, nada te hace desviar. Ustedes se acuerdan de Daniel. Daniel fue escogido entre algunos que estaban allí por ser un hombre fiel, digno de confianza y responsable. ¿Y qué pasó con la gente que estaba a su alrededor? Aquellos que estaban como compitiendo para el puesto que tenía Daniel, comenzaron a levantar cosas falsas en contra de Daniel y comenzaron a decir: ese que está ahí, ese no es capaz de doblegar sus rodillas ante el rey. Ese que está ahí, ese no está haciendo ningún trabajo, ninguna nada. Y comenzó a hablar, a levantarse en contra de este hombre llamado Daniel. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Daniel no fue y no le dijo: ¿qué es lo que pasa aquí? Daniel no fue y le dijo: píntamelas que yo la coloreo. Yo todo eso me lo sé. Daniel no fue a decir: venga y dígame qué es lo que está pasando. Daniel no fue a encarársele. Dice la palabra que Daniel corrió hacia su habitación, abrió la ventana que miraba hacia Jerusalén, se postró de rodillas y clamó al Señor. Porque cuando tú sabes de dónde vienen los ataques, tú sabes dónde los vas a pelear. Cuando tú sabes y disciernes de dónde es el ataque que viene en tu contra, tú no vas de primera a cogerla en contra de tu familia. Tú no vas de primera a cogerla en contra de tu jefe. Tú no vas de primera a cogerla en contra de lo que se esté pasando. Tú vas a la fuente correcta, porque es la única fuente que puede solucionar esa circunstancia, darte la fuerza para pasar la prueba y darte la victoria después de que hayas vencido. Cuando tú disciernes, si tú no tienes discernimiento: pastora, yo no tengo ningún discernimiento, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Es necesario tener discernimiento para no irnos en contra de la persona equivocada, porque la Biblia lo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Deje de pelear a partir de esa noche. Deje de pelear como usted venía peleando. Cambie su manera de hablar, cambie su manera de refutar. No refute. Pastora, es que me la voy a dejar montar. Que la gente piensa que se la va a dejar montar, pero agrade a Dios. Porque a veces pensamos que es que yo me la voy a dejar montar. No, usted está agradando a Dios. Usted está agradando a Dios. Porque cuando a Jesús le dieron en una mejilla, Él puso la otra. Él no se levantó a pelear. Él no levantó a hacer lo que normalmente hoy un cartagenero hiciera. Da que te vienen dando, como dice el pastor. Ese me lo enseñó él también. No es da que te vienen dando, es que si a ti te dan, usted tiene que comportarse como lo que usted es. Usted ya no es el peleonero de antes. Usted ya no es la amargada de antes. Usted ya no es la gritona de antes. Hombres, díganme amén. Yo espero un silencio, pero bueno. Usted ya no es el mal hablado de antes. Usted ya no es el mismo alcohólico de antes. Usted no es el mismo vicioso de antes. Usted no es el mismo mujeriego de antes. Hombres, díganme amén. Usted no es la misma chismosa de antes. Yo no dije hombres, díganme amén. Ya usted no es el mismo de antes. ¿Por qué se sigue comportando así? No permitas que esos ataques gobiernen tu vida. Él te hace creer
que sus ataques son para siempre. Por eso hay unos que tiran la toalla antes de tiempo. Él te hace creer que sus ataques son eternos. ¿Y sabes qué dice mi Biblia y tu Biblia? En 2 Corintios 4:17 dice esto: porque esta leve tribulación momentánea, ¿porque esta qué? ¿Porque esta qué? Leve tribulación momentánea, momentánea, produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones momentáneas son buenas porque producen en ti y en mí un cada vez más eterno peso de su gloria. Tú quieres andar bajo su gloria, tú quieres andar bajo su cabot, tú quieres andar bajo esa más gloria. Te va a tocar pasar por tribulaciones. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esas tribulaciones? Es que son leves y momentáneas. Yo no sé qué problemas hoy estés atravesando en la casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. No sé qué problemas hoy estés atravesando, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Y sabes, esos problemas que hoy estás atravesando van a ser la oportunidad que Dios permite, no que envía, permite en tu vida, en tu familia, para que todos conozcan al Cristo que tú llevas dentro. Porque el diablo cree que se va a salir con la suya con ese problema, y lo que no sabe es que dentro de ese problema hay un portador de su gloria en el nombre de Jesús. Cuando tú caminas y entiendes esta revelación, tú no vas a permitir que nada comience a robarte la paz. Ayer casualmente estaba con una de mis hijas de la iglesia, de la casa, y yo fui a ese lugar y ella me dice: regáleme 5 minutos. Esos 5 minutos se convirtieron como en 20, pero bueno, esos 5 minutos ella comenzó a contarme algo que ya estaba así de hacerla reventar, de volverla al viejo hombre. Y ella me pedía un consejo porque la situación que estaba pasando era con una de las personas que trabajan con ella. Ella es la jefe. Así que yo le di un consejo, y justo el Señor me confirmó esta palabra con esa consejería flash, porque ni la busqué ni tampoco me la pidieron, se presentó. Y casualmente estaba viviendo prácticamente lo mismo. Se había levantado a alguien, sin importar que fuese su superior, su jefa, y comenzó a ser muy grosera, a tener algunos comentarios muy groseros. Y ella me contaba y me dice que prefirió tirarle el teléfono antes de salirle con groserías o antes de cualquier otra cosa. Y me decía, venía en la ruta y me mordí la lengua como nunca antes. Y yo le dije: bien hecho, buen sierva fiel. Lo hizo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene a robarte la paz, lo que viene a hacer que tú vuelvas a la de antes o al de antes, no lo puedes permitir y tienes que discernirlo. Pastora, es que usted no sabe, esa persona, eso que pasó, esa situación, es que usted no sabe cómo se me metió esa moto en el carro, pastora. Yo estaba que me bajaba, le sacaba el machete, le sacaba el bolillo que tenía ahí. Es que usted, a veces uno le provoca, y te lo digo porque yo tengo un esposo que es medio colérico. Pero hasta que una vez le pasó, estaba en el peaje cuando los peajes desgraciados existían, y de repente la persona se ha sabido meter en el telepeaje. Él tenía telepeaje, él iba a pasar rapidito, pero la persona no se dio cuenta y ya iba a pelear con la persona, que porque él tenía que retroceder, él iba con afán para que la persona que se había metido saliera. Bueno, salió la persona. Ahora el telepeaje no le abría la talenquera a él. Y él estaba
que bajaba el vidrio e insultaba a esa persona. Él iba con alguien aquí de la iglesia, no recuerdo si era Alex o si eras tú. Bueno, él estaba en ese momento y él bajando el vidrio le sale al encuentro el asesor del peaje y le dice: hola, pastor. Y él dice que se le fue el golero y llegó la paloma, pero así. Estuvo a punto de pelar el cobre, le dije yo. Pero sabes, hay momentos, porque somos seres humanos y en cualquier momento nos da gana, mejor dicho, de hacer lo que sea, pero nunca puedes olvidarte de quién tú eres. Nunca. El diablo va a hacer lo que sea por hacerte tambalear y desviar. Le pasó a Jesús. ¿Usted se acuerda cuando Jesús se fue a ayunar? Hizo ayuno, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y en ese momento se le aparece Satanás. ¿Y cuál es la conversación linda que tiene Satanás? Comienza a tentarlo y comienza a decirle que si él no es el hijo del Dios, que por qué no hace llover comida, por qué no hace que salga comida. Si tenía hambre, Jesús estaba filúo. Pero Jesús no fue Saúl. Jesús supo contener. Y en medio de esa tentación o ataque de Satanás hacia Jesús, Jesús no tambaleó ni dudó un instante en darle lugar al diablo. Porque cuando tú le das un minuto, una milésima, no un segundo, una milésima de tu vida a Satanás, él entrará y hará estragos. Pero cuando él se da cuenta que a quien está tentando es a un verdadero y a una verdadera hija de Dios, él no tiene que hacer otra cosa que huir. Por eso tienes que estar alerta. Este es un año que Dios habló que era el año de recoger ¿qué? El botín. Y siempre que alguien va a encontrar el botín, el enemigo se va a meter. Pero no permitas que con esos ataques de Satanás te haga desviar de quién tú eres en Dios. La única manera para vencer los ataques del adversario, número 1, es sabiendo quién soy. Tu identidad tiene que estar clara. ¿Sabes por qué? Porque quien no reprende a Satanás es porque no sabe quién es. Cuando tú no tienes autoridad para pararte a lo que se está moviendo en tu casa, a que se te están apagando y prendiendo los focos en la noche y tú estás solo, el vaso de electroplata se cae y suena durísimo. ¿Cuántos les ha pasado algo similar? Levántela, que ya el diablo no está aquí, tranquilo. Pastora, soy yo. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos se meten debajo de la cobija? Levánteme la mano. Levántela, sin vergüenza. ¿Ok? ¿Sabes por qué no te paras firme y le dices qué es lo que es el diablo? Porque no estás conectado con el Señor. Porque cuando tu vida está alineada con Dios, ¿sabes qué pasa? Tú tienes autoridad. Nada de lo que haga el enemigo podrá robarte tu identidad. No puedes permitir. Mira, tú tienes más autoridad en tu casa que nosotros. Y a veces la gente depende de una oración nuestra para dormir tranquilo. Y pueden pasar de allí meses. Y si es en esta semana, no vamos a atender tampoco la próxima semana, porque es miércoles 27 de Avivamiento y Milagros. Tú no puedes esperar o depender de la oración del pastor para que tú puedas estar tranquilo en tu casa. Porque nosotros podemos orar. Lo inmundo tiene que huir, no por nosotros, sino por la presencia de Dios que camina con nosotros. Pero si esa puerta que está allí no se cierra, lo que se fue por un instante vuelve y entra. Por eso tú tienes que levantarte en tu casa, a levantar un altar en tu casa. Eso que nosotros predicamos en el altar, de hacer altares en casa, no es por amargarles la vida. No es porque nos inventemos esto, es porque es real. Cuando alguien levanta un altar en su casa de la presencia de Dios, eso inmundo tiene que salir. Eso inmundo tiene que huir. Los problemas en el hogar
No tienen por qué existir problemas en tu casa. Pastora, entonces todo es perfecto. No, claro que sí los hay. Pero si hay un problema, el problema no puede pasar de una hora. Tiene que haber solución de inmediato. Sea en el hombre o en la mujer, alguno tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Pero yo no concibo cómo una casa de un creyente nacido de nuevo, hijo de Dios, todo el tiempo está en pleito, en contienda, en ira. La gente llegan a su casa y se transforman. Los ángeles se convierten en Saiyajin. Quieren pelear con todo el mundo porque abren la nevera, no hay nada y la culpa es de la mujer. Porque no hay nada y porque no dejó la plata para comprarle para llenársela. Quieren pelear con todo el mundo. Eso no es normal. No es normal que tú llegues a tu casa y te den ganas de irte rápido. Eso no es normal. No es normal que tú estés acostado en tu cama con tu esposa viendo una serie y de repente te entre como la cosa de estar en el celular, mirar para allá, buscarte, pararte, hacer esto, hacer aquello. Eso no es normal. ¿Sabes por qué? Porque cuando está la presencia de Dios en tu vida y en tu casa, hay armonía, hay unidad. Y no quiere decir que nosotros no peleemos. Bueno, nosotros no peleamos, tenemos diferencias, que es diferente. Con mi esposo hay momentos donde sí les dije, ya fui libre esa noche. Que el cocodrilo se lo coma, me dan ganas. Y yo se lo he dicho, oye, ¿por qué no te vas para que la babilla te coma? Pero yo me acuerdo que soy hija de Dios y se me pasa. No crea usted. ¿Sabes cuál es mi terapia? En ese momento orar. Oro, le digo, Señor, toma el control, Señor, algo me está poseyendo, Señor, algo me está. Yo le pido a Dios. Porque hay momentos donde uno, sí, no puedes permitir que el enemigo gobierne tu casa. Y yo todo el día pongo Afinia desgraciado, algún día me libraré de ti, pero todo el día pongo YouTube en mi televisor. Y eso da, y eso vuelve, y vuelve, y vuelve. Y sale la una, la otra y repite la misma, no me importa. Porque yo quiero que en mi casa aún haya una atmósfera de paz y de tranquilidad. No puedes estar en la pelea todo el tiempo. Tienes que identificar los ataques de las tinieblas y la manera sabiendo quién tú eres. Tú no puedes reprender aquello de lo que tú eres parte. Tú no puedes reprender aquello de lo que tú eres parte. Tú puedes reprender un espíritu que se está moviendo en tu casa, pero si tú le abres la puerta en otra área, aunque no sea la misma que está pasando, tú haces parte del mismo reino. Tú le trabajas al mismo diablo. Y a veces queremos que el enemigo no nos ataque, pero teniendo puertas abiertas, cierra toda la puerta por donde el enemigo quiera entrar en tu casa, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. No permitas que Satanás gobierne tu vida. Cuando vengan esos momentos, acuérdate que tú eres un cristiano. Eso es lo que yo me acuerdo siempre. Cuando estoy en una fila y veo una injusticia, me acuerdo de que yo soy cristiana. Cuando yo estoy en un banco y veo algo que no me gusta, yo me acuerdo que soy cristiana. Cuando yo estoy en el carro y de pronto se nos mete algo, yo me acuerdo que soy cristiana. Yo me tengo que acordar, porque el enemigo en cualquier momento se puede meter. No puedes permitir que lo que estés viviendo te robe tu identidad. Es importante tener un encuentro real con Dios, donde te dejes moldear, donde permitas que Él cambie tu manera de ser. Pastora, es que yo nací así y soy así y así me quedo. Así tú no eres. Tú no eres así, porque el Padre no es así. Y Él te hizo tal cual como es el Padre. No puedes permitir que nada de lo que esté pasando a tu alrededor gane ventaja de lo que Dios ha hecho contigo. Lucas 10:19, nueva versión internacional, dice: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer ¿qué? Daño. Él nos ha dado autoridad. Aquí le está diciendo Jesús a los discípulos: les he dado autoridad a ustedes, les he dado berraquera a ustedes, les he puesto mi espíritu a ustedes para que puedan pisotear serpiente, para que puedan pisotear escorpiones.
Dios te ha dado autoridad en Él. Tú tienes autoridad en Dios para reprender lo que se tenga que levantar, lo que se levante, tú lo puedes reprender. No puedes permitir que los ataques de las tinieblas sigan ganando ventaja en tu corazón. Por eso la enseñanza se llama contraataque. Porque todo el tiempo tenemos que estar con las antenitas, no para chismear, sino con las antenas espirituales encendidas, con los sensores espirituales encendidos, para que cuando venga un ataque tú identifiques quién es el adversario y puedas atacarlo. Pero a veces queremos atacar con las armas naturales y por eso nos siguen dando por la cabeza, porque usted no puede atacar algo espiritual con algo natural. Usted tiene que atacarlo con la misma fuerza como lo dice la palabra de Dios. Mire a la persona que está a su lado y le va a decir: aprende a vivir en santidad y en integridad. El diablo y las tinieblas conocen de autoridad. El enemigo sabe quién puede ceder y quién no. Por eso él no pierde el tiempo con todo el mundo. Por eso el enemigo no pierde el tiempo con todo el mundo. Él sabe a quién darle una asignación especial y específica. ¿Sabes por qué? Porque él conoce, él sabe. El diablo se conoce la Biblia. El problema es que él se la conoce, pero no puede hacer nada con ella. Y la gran ventaja tuya es que tú la conoces y puedes hacer todo con ella. Porque esa es una de las herramientas que más adelante quiero enseñarte. Dice primera de Juan 4 al 6: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y versículo 6 dice: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Cuando tú tienes el discernimiento de espíritu, tú conoces qué proviene de Dios y qué no. Aún ofertas laborales, porque hay bendiciones disfrazadas. Esa es una serie que mi esposo dio hace unos años, que se las recomiendo a todo el que viene con una bendición disfrazada. Míratela, es una serie espectacular, porque hay bendiciones que aparentemente parecen que fuesen de Dios, que son un disfraz de Satanás para robarte el propósito. No permitas que el espíritu de error que hay en el mundo gobierne tu mente. Eso es como hoy en día. Hoy en día ahora la diversidad de género. El mundo puede decir misa, pero para mí es una realidad lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Génesis que varón y hembra creó Dios. El mundo puede decir lo que sea, porque el mundo y la gente que oye al mundo es del mundo. Pero nosotros los hijos de Dios, los que conocemos el espíritu de verdad, no podemos caer fácilmente en un espíritu de error. No podemos creerle al espíritu de error. Yo quiero decirte esto de parte de Dios: no permitas que los ataques de las tinieblas, del opositor, del adversario, turben tu corazón, te desenfoquen de tu visión, de tu norte. Es que yo tenía planes este año. Yo desde que conocí al Señor decidí consagrarme, vivir una vida para Él, pero pasaron estas cosas y de pronto me alejé, me separé, me aparté. No permitas que Satanás venga a desenfocarte de tu diseño, de tu propósito. El dolor que alguien te ocasionó no es la excusa de hoy en día para apartarte del Señor. Es que hace tantos años alguien me hizo esto, ya pasó. Aquello que fue, ya sucedió. No puedes hacer nada con el pasado, pero sí puedes hacer todo con tu futuro. Y hay gente que todavía se queda en el dolor pasado y por eso no avanzan. Y eso es un ataque de las tinieblas a tu alma, a tus sentimientos. Te ataca por ahí porque sabe que si eres libre de esa área, tú vas
y corres hacia el destino profético que Dios planeó para contigo. Porque a veces pensamos que los ataques vienen de personas, y a veces el enemigo te ataca a ti mismo, te ataca en la mente. ¿Cuánta gente hoy en día no está depresiva? Porque creen a lo que el diablo les está metiendo en la mente. ¿Cuántas personas hoy en día no viven sumergidas en la tristeza? Oye, pero esa mujer era tan alegre. Oye, pero ese hombre era tan contento. ¿Qué le pasa? Ha cambiado. Porque el enemigo no solamente envía personas para atacarte, él también te ataca directamente a ti. Y siempre te va a atacar en la mente. Siempre te va a atacar en la mente. Porque la Biblia dice: en esto pensad. ¿En todo lo qué? En todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es de qué, de buen nombre. Dice la Biblia: en esto pensad. Y Dios está diciendo: piensa en eso, porque el día que dejes de pensar en eso, el enemigo gana ventajas en tu mente. Entonces comienzas a creerle de que tú no sirves para nada, de que tú eres un error, de que todo lo que te pasó era porque te tocaba vivirlo, y comienzas a creerle la fantasía de Satanás. Y no permite que el Padre realmente traiga libertad en tu mente. Por eso la Biblia dice: todo pensamiento cautivo lo llevo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo, a la cruz. Todo pensamiento de cautividad que no te permita avanzar hacia el diseño de Dios en tu vida, tú tienes que llevarlo a la cruz, soltarlo. Tú no puedes vivir toda la vida amargándote por lo que no pasó. Es que mi marido me dejó hace 15 años. Suéltalo. Suelta ese sentimiento que no te deja perdonar. Es que me hicieron esto, me hicieron aquello, me violaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Aquí hay encuentros donde Dios puede sanarte y traer libertad a tu vida. Pero no puedes excusarte en el mal rato que viviste para seguir sumergido en los brazos de Satanás. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia con discernimiento. Discernir lo bueno y discernir lo malo. Discernir lo que viene del Espíritu y discernir lo que viene de las tinieblas. Porque no todo lo que brilla, ¿qué es? Es oro. No todo lo que brilla es oro. Parece bíblico, pero es así. No todo lo que brilla es oro. Los que juegan a ser cristianos, Él no los preocupa. Los que juegan a ser cristianos o hijos de Dios, el enemigo ni los huele, ni los voltea a ver. Pueden hacer lo que quieran, pero el enemigo no los voltea a ver. Él siempre atacará a alguien que trate de vivir una vida en santidad. Por eso te atacan. Por eso se meten contra ti. Por eso vienen a pisotearte. Por eso todo lo que has tenido que vivir esos últimos años y esos últimos meses de lo que lleva este año, todo lo que has vivido no es porque así, es porque tú portas algo lindo de parte de Dios. Es porque tú tienes un propósito de parte de Dios. Y el enemigo te va a atacar porque sabe que si el Padre cumple el propósito en tu vida, nunca más vas a voltear a verlo a Él. Por eso el enemigo siempre está buscando la manera, la estrategia de hacernos desviar, de darnos ofertas, las mejores ofertas del mercado, para que dejes de congregarte, para que dejes de buscarle, para que dejes de orar, para que dejes de leer la palabra, para que dejes de tener un encuentro con el Señor. Él no solo te ataca para pelear, Él te ataca poniéndote la tentación para que tu integridad se vea afectada. Eso le pasó a José. Él quiso atacarlo en el área sexual, pero bendito Dios por José, que lo mejor que pudo haber hecho fue huir. Él huyó, él salió corriendo sin importar la burla de la gente o lo que la gente pudiera decirle. Porque cuando él ataca, hay momentos donde no da para pensar, sino para salir corriendo. Porque él va a atacarte por el área donde Dios te hizo libre. El enemigo va a volver a atacarte. ¿De qué Dios te hizo libre? Pastora, me hizo libre de la pornografía. Pues va a permitir que a través de estas redes sociales que hoy en día están, buscar la estrategia con astucia, con sutileza, meter mujeres o hombres en ese sentido, que te hagan desviar de tu propósito.
que te hagan desviar de lo que Dios ha preparado. El pecado es una de las herramientas con la que Él ataca. Sus ataques vienen para destruir tu propósito. Segunda de Corintios 10 dice, por eso la palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. Deja de estar parándote todos los días a pelear con la cama. Porque hay gente que pelea con la cama. Pastora, ¿cómo pelean con la cama? Patean a la cama, le pegan a la cama no tiene la culpa, la puerta no tiene la culpa. Dice la Biblia que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No permitas que nada te afecte ni te robe la paz. En esta vida que nosotros llevamos siendo pastores, nos toca vivir muchas cosas. Así como hay buenas, así también hay malas, así hay dolorosas. Y nos ha tocado literalmente guardar el corazón para no dañarnos. Porque a veces con la gente que uno más habla, más saluda, más se conlleva, más esto, a veces son los que más te dan por la espalda. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hablo desde la posición nuestra. A veces como desde esta posición nos ha tocado guardar muchas cosas, aún el ministerio, y no renunciar a lo de Dios porque sabemos que es de Dios y porque sabemos que son ataques. Pero si nosotros no discerniéramos que son ataques, Tabernáculo a lo mejor hace rato no existiera. Y te lo cuento también por experiencia que he vivido siendo esposa de un pastor. Porque los ataques de las tinieblas a veces ni siquiera son directamente con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque un día el Señor me regaló esto. Y es que el día que Él creó Tabernáculo, Él no solamente estaba pensando en Jonathan, ni en más tarde pensando en Carolina. Él estaba pensando en tu familia, que aquí iba a ser restaurada, que aquí iban a conocer al Señor. Y en ese momento, cuando el Señor me regala esa palabra o esa revelación de lo que representa Tabernáculo, yo recuerdo que el pastor también una vez me dijo lo mismo, viviendo una etapa de mini depresión por algo que había pasado, por algo que le había pasado, que le habían causado. Y él me decía que él no renunciaba a la iglesia, a la congregación, no renunciaba a su llamado, no por Jonathan, sino por la demanda que él tiene espiritualmente de cada uno de ustedes en sus lomos. Por eso te digo, los ataques de las tinieblas todo el tiempo siempre van a estar dándote. Pastora, pero ustedes tienen ataques. Todos los días vivimos ataques. Todos mis embarazos fueron de ataque. Josías fue como la recompensa. Yo digo que el Señor dijo, este es el tiempo de la restauración, venga la restauración. Pero mis 2 embarazos fueron de ataque. Nuestra vida a veces es de ataque. Vivimos en ataque. Pero ¿sabes? Esos ataques no nos hacen desenfocarnos de venir a predicar un viernes o un domingo la palabra de Dios. Esos ataques no nos hacen desenfocarnos de nuestra asignación como pastores, de que cada vez que tú nos necesites, atenderte por un mensaje o por una llamada. Esos ataques no nos hacen desviarnos de nuestra asignación de padres, de atender a nuestros hijos naturales. Los ataques de las tinieblas, eso lo hemos podido entender por la relación que tenemos constante con la presencia de Dios. Hay momentos donde nos cuesta y queremos dormirnos orando. Pastora, ¿se quieren dormir orando? Sí. Ese martes que hicimos el altar familiar, yo le doy gracias a Dios porque el pastor no me vio, porque si no me graba, él tiene la malicia indígena. Y yo estaba meciendo a Josías, y yo no sé en qué momento me pasó como le pasa a Carlos, me pasó como le pasa a Fran, me pasó como le pasa a ¿quién se está cabeceando aquí en esta noche? Levante la mano ahora. ¿Usted se está cabeceando? Hay poder en la sangre de Cristo. Seguridad, sáqueme a esta señora, no la conozco. Y me pasó a mí el martes.
Yo estoy meciendo a Josías, creo que estaba sacando de los gases. El pastor estaba en la cama compartiendo la enseñanza. O sea, mi cuerpo estaba descansando, mi espíritu estaba despierto porque hablaba de Daniel. Estaba hablando de Daniel. Le estaba contando la historia a Nicole y a Benjamín. Y en un momento, así me fui. Sin querer queriendo me fui. Pero como que cuestiones de segundos. Y me canso, soy un ser humano. Es normal. Por eso no te estoy hablando de perfección. Pastor, ustedes tienen que, mejor dicho, los más espirituales. No. Hay momentos donde a veces el mismo cansancio, pero no dejamos de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque así como el carro necesita gasolina para andar, así necesitamos del Espíritu para andar. No podemos andar, así como el carro no puede andar sin gasolina, y cuando está medio baja se prende el bombillo y tiene uno que correr a buscar una bomba. Así nos pasa con el Espíritu. Cuando siento que ya estamos en reserva, tenemos que ir corriendo a la bomba más cercana, que es tu cuarto o el baño o la sala, y conectarte con la presencia de Dios, porque si no, los ataques ganan ventaja en tu vida. La primera herramienta es saber quién tú eres. La segunda herramienta es conocer la palabra, porque hay gente que no usa la palabra para contraatacar. Y tú no puedes venir a pelearte con el diablo sin saber la palabra. Tú no puedes venir a darle puño y muñequera al diablo sin saber la palabra. ¿Cómo peleas tú si no dices los versículos de la Biblia y los dices en el nombre de Jesús? Cuando el enemigo viene a atacar a tu familia, porque si tú no tienes ni idea de lo que Dios ha hablado a tu familia, tú le creerás lo que el diablo dice. Pero si tú sabes lo que dice la palabra, que yo y mi casa serviremos al Señor, tú puedes decir que se levante lo que se quiera levantar, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y cómo lo vas a decir si no lo sabes? La segunda herramienta es la palabra, porque con la palabra tú confrontas. La palabra puede ser la misma, el diablo se la sabe, pero el diablo no tiene poder. Ni la Biblia le va a responder a Satanás, porque no camina en legalidad ni en sujeción. Pero cuando tú caminas en legalidad y en sujeción, la palabra cobra sentido en tu vida. Entonces viene la enfermedad, puede venir la enfermedad a atacarte, pero tú dices: es que por sus llagas hemos sido sanados. Y viene el proceso de la prueba difícil, pero tú dices: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Entonces viene un proceso difícil y de pronto tú dices: me abandonó todo el mundo. Pero la palabra de Dios en Isaías 41:10 te dice: porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, quien te sostiene con mi mano derecha. Y entonces vienen los ataques y ataques y ataques y ataques, y tú no refutas como lo hacías antes de conocer a Cristo, sino que lo haces ahora con la palabra de Dios. Tercera herramienta, con el nombre de Jesús. Párate firme al ataque que se esté levantando, y solo es que tú digas: en el nombre de Jesús, eso que estaba atormentando te tiene que huir. Ustedes se acuerdan de la mujer con el espíritu de adivinación que tuvo cuando se enfrentó con Pablo y Sila. Dice la palabra que Pablo se cansó. Es más, ese sí era colérico, mejor dicho, y se cansó de esa mujer que estuviera diciendo lo que le dijo, y comenzó a decirle y le echó fuera ese demonio que estaba atormentando a esa mujer con el espíritu de adivinación, en el nombre de Jesús. Y por eso lo encarcelan, porque les dañó la vuelta a los jefes y a los gobernantes, que con el espíritu de adivinación ella podía adivinar muchas cosas a favor de ellos, y les dañó el trabajo, les dañó la comisión, la mermelada se las dañó este Pablo, y por eso lo encarcelan, lo encarcelaron. Pero ¿cómo pudo él tomar autoridad? Porque sabía quién era. ¿Y cómo pudo él acordarse? Porque sabía de la palabra. ¿Y cómo él pudo reprender en el nombre de Jesús? Porque tenía autoridad. Tú caminas con autoridad. Nosotros no queremos levantar una iglesia que dependa todo el tiempo de nosotros. Una cosa es caminar sin cobertura,
Otra cosa es caminar con cobertura, pero entendiendo quién eres tú en Cristo. Tú no eres en Carolina o en Jonathan, tú eres en Cristo Jesús. Y cuando tú caminas en esa convicción, cuando tú caminas en esa realidad, no importa el Goliat que se quiera levantar en tu contra, tú contraatacas con la palabra de Dios. David era diminuto en estatura, pero era gigante en espíritu. Porque David se presentó contra Goliat y Goliat comienza a burlarse por cómo este hombre lo iba a contraatacar. Lo que él no sabía es que no era ni la onda ni las piedras lisas del arroyo, era el espíritu que él portaba. A veces la gente, una vez nos pasó, creo que fue en Argentina, cuando ven a mi esposo, obviamente él es bajito, y cuando ven al pastor, la gente como que lo veía, ese negrito morocho de Cartagena, Colombia, cartagenero, y en una iglesia pasó, y de repente, cuando él se sube al altar, que le dan el turno con el micrófono, eso fue glorioso por la presencia de Dios, pero hubo hasta liberación. La gente puede verte insignificante, pero no importa cómo te vean por fuera, lo importante es cómo tú estés por dentro. Porque la gente puede ver algo por fuera, pueden verte por fuera, pueden verte gordito, bajito, chiquitico, como sea. Lo importante es cómo tú estés por dentro. Iglesia preciosa, estas herramientas te van a ayudar a ti a identificar cuando Satanás quiere atacarte. Y el Espíritu Santo me hablaba y ministraba muy fuerte en esta semana y me decía: hay muchos que están bajo ataque. Hay muchos que están viviendo bajo ataque. Hay muchos que están viviendo bajo ataque en depresión. Hay muchos que están viviendo bajo ataque en su salud. Hay muchos que están viviendo bajo ataque en su familia. Hay muchos que están viviendo bajo ataque en la empresa donde trabajan. Y yo quiero decirte algo, y con esto quiero cerrar. Pueden subir, hijitos. No permitas que los ataques de las tinieblas prevalezcan en lo que Dios ha hablado que hará contigo y con tu casa, por muy grande que parezca. Porque a veces pensamos que el ataque es mayor que mi Dios, porque vemos al ataque pero no vemos a Dios. Vemos el proceso pero no vemos a Dios por ninguna parte. Vemos el desierto pero no vemos ni la nube ni la columna de fuego. Y pensamos de que Dios ni escucha mi oración y ni siquiera nos ve. No permitas que nada de lo que el enemigo quiera usar para atacarte, tú te quedes pensando de que Dios no puede hacer algo por ti. Dios sí puede hacer algo por ti. Dios sí puede y quiere hacer algo por ti. El enemigo te hace pensar que no, pero Dios sí quiere y puede. Dios tiene el poder para librarte de esa situación que tú estás enfrentando. Por eso la iglesia no puede estar quieta. Todo el tiempo tenemos que contraatacar. Es que se está metiendo por mis hijos, es que se está metiendo por las redes sociales, es que se está metiendo por este lado, es que se está metiendo por mi empresa, es que se está metiendo con mis finanzas. Levántate a atacarle al enemigo. Tú no eres menos que Satanás, tú eres más que Satanás. Porque tú no eres un ángel, tú eres su creación perfecta. Él a los ángeles no los hizo a su imagen y a su semejanza, pero a ti sí, a ti sí. A tus hijos sí los hizo. Y tú tienes que levantarte todo lo que queda de este año. Pastor, apenas vamos en el mes 3. Ok, todo lo que queda de este año, tú tienes que levantarte a pelear. No podemos ser pasivas. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levánteme la mano. Usted no puede ser pasiva. Usted no puede ser la primera que se acuesta. Ay, pastora, pero es que usted no sabe. Yo sí sé. Yo sí sé, yo sé el boleo de muchas, de todas, porque me los han contado. Pero usted no puede ser la primera que se acuesta. Maridos, digan amén. Bueno, que no les hagan comida, que se acuesten sin hacerles comida. Ustedes no pueden ser las primeras que se acuestan, porque ustedes son las que edifican su casa. Cuando usted se acueste todo el mundo, que esté todo el mundo encerrado en su cuarto, usted revise las ventanas de su casa.
Usted revise las puertas, que los cerrojos estén bien puestos. Usted revise los cuartos de sus hijos, de su esposo. Usted revise que todo esté en su posición. No es que yo me voy a acostar porque estoy cansada. Hombres, levánteme la mano a quien les ha pasado eso. No la levanten, tranquilos. Yo no quiero contraatacar tu matrimonio. Hay pastoras que estoy como aburrida. Bueno, siga aburrida, siga cansada, porque el diablo ni se aburre ni se cansa. Hombres, levántate a pelear por tu casa. Tú eres el sacerdote, tú eres el rey de esa casa. Levántate a pelear por tu casa. El enemigo está buscando la manera de destruirlos. Hay pastores que estamos de luna de miel. De luna de hiel será, porque el enemigo va a buscar la manera de atacarlos. No se sientan conformes. Por eso la Biblia dice: no os conforméis. ¿A qué? No se conformen. Pastor, es que todo me está yendo de maravilla. Pastor, en mi casa todo está tranquilo. Prepárate, me está maldiciendo. No, es que el enemigo va a buscar la manera de atacarte. ¿Tú te imaginas la Guardia Nacional? ¿Tú te imaginas la policía? ¿Tú te imaginas la armada? ¿Tú te imaginas esas instituciones que defienden nuestra patria, donde estén durmiendo todo el tiempo? Ellos en el monte, donde estén, ellos no pueden estar dormidos como si nada pasara. Ellos tienen que estar pilas, preparados. Ellos tienen que estar atentos a cualquier movimiento. Me contaba el pastor que creció y estudió en un colegio militar, que cuando están en guerra duermen con el armamento aquí, el dedo en el gatillo, enseguida. Ellos no pueden estar, quítese la bota. No, tienen que dormirse con todo, porque no saben en qué momento los pueden atacar. La iglesia de Cristo no puede estar viviendo una vida Hello Kitty, viviendo una vida como si nada, todo es color de rosa, todo es tranquilo, paz, amor, como se llame. Tú no puedes estar así. ¿Sabes por qué? Porque cuando te ataquen, te pueden dar. Es mejor estar prevenido. Es mejor estar alerta. Es mejor estar pendiente. No es que usted esté llamando a la mala hora, es que usted está con el discernimiento y los sensores espirituales despiertos, esperando que cuando ataque, usted contraataque, para que nada ni nadie pueda ganarle a usted. Pase lo que pase, iglesia, tienes que estar despierto. Pase lo que pase, tienes que estar velando, tienes que estar pendiente. Dios, la Biblia dice que no duerme el que cuida a Israel. Él no duerme. Él no se echa la siesta del mediodía, que cuando tú quedas harto del arroz que te comiste te quieres dormir, te quieres acostar. Dios no se echa ninguna siesta del mote de queso que se comieron hoy. ¿Cuántos comieron mote de queso? Nico, tú no comiste mote de queso, a tu embuste. Dios no está como si nada pasara. Dios está cuidando tu vida. ¿Por qué no te paras a cuidar tu casa? No quiero una iglesia quieta, quiero una iglesia violenta. Porque solo los violentos, solo los que estamos pendientes, solo los que estamos con los zapatos puestos, a veces tenemos que aprender un poquito de la gente de la armada. Tenemos que estar aprendiendo un poquito de ellos. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento los pueden atacar y pueden perder su vida. Si tú te dejas atacar, puedes perder tu familia. Si tú te dejas atacar, puedes perder tu propósito. Si tú te dejas atacar, puedes perder el propósito de tus hijos, de tus hijas. Pastora, es que mis hijas quieren estar todo el tiempo en discoteca y yo no puedo hacer nada. Doble rodillas, puedes hacer mucho con ellas. Pastora, mis hijos no quieren venir a la iglesia. Doble rodillas por sus hijos.
Aquí hay una mujer que sus hijos no querían nada con Dios, pero sus rodillas hicieron que hoy amaran a Dios. Sí se puede orar y que la oración cumpla su efecto. Pero ¿tú crees que la oración cumple el efecto de alguien pasivo? ¿Tú crees que la oración cumple el efecto de alguien quieto? Tú tienes que pararte a pelear por tu casa. Tú tienes que contraatacar todo el tiempo. Yo quiero que te coloques de pie.